Este video es elaborado por alumnas de la Universidad Politécnica de Pachuca de la carrera de Ingeniería Financiera, Grupo 2, de la materia de Investigación de Operaciones. Las alumnas son María Alejandra Palacios López, Lluvia Cristal Reyes Hernández y Mónica Rivera Díaz. El tema es algoritmo de Dijkstra o de la ruta más corta. El esfuerzo de utilizar las máquinas para emular el pensamiento humano siempre me ha parecido bastante estúpido. Prefería usarlas para emular algo mejor. Dijkstra. Algoritmo de Dijkstra. Esker Dijkstra describió el algoritmo por primera vez en 1959. Él decía que son nodos conectados por arcos y sobre los arcos se encontraban los números que podrían ser las distancias, los costos o el tiempo. Lo creó para encontrar una ruta más corta a un lugar determinado. En 1972 ganó el galardón del Premio Turing por sus contribuciones a la ciencia y arte de los lenguajes de programación. Turing es un premio de ciencias de la computación, otorgada por Asociación para la Maquinaria Computacional. Murió en el 2002 en Uden, Holanda, por causas del cáncer. Decía que el algoritmo de Dijkstra se utilizaba para encontrar la ruta más corta entre una ciudad y todas las de ciudades. En el siguiente diagrama se pueden ver nodos y arcos que son conectados con otros nodos y por ellos se encuentran los números que pueden ser los costos, los tiempos o la distancia. Él decía que los nodos siempre iban a encontrar un inicio y un final. Los nodos no podían tener dos finales ni dos inicios, solo podía ser uno. Y el objetivo de este modelo era conocer la ruta más óptima en cuestión de costos o tiempos. Presentaremos un ejemplo del algoritmo de Dijkstra, el cual consiste en encontrar la ruta más corta. En este caso queremos encontrar la ruta más corta del nodo A al nodo F. Comenzamos. La distancia del nodo A al nodo A es 0 y el nodo que lo antecede es A, porque es en el mismo A. Lo que sigue es conocer las distancias del nodo A sus nodos predecesores, que en B serían 4, que lo antecede el nodo A. Y para C la distancia sería 2, que lo antecede el nodo A. Como D, E y F no están conectados directamente al nodo A, se indican con el signo de infinito. Marcamos A como etiqueta definitiva porque es la ruta más corta, que es 0, bueno, la distancia más corta, y por consiguiente, como es una etiqueta definitiva, todas las demás no se les hace nada y las indicamos para no confundirnos. Bueno, el siguiente paso es de los que quedan, cuál tiene la distancia más corta, o sea, de B y C. Aquí por obviedad de C, que tiene 2 de distancia y se recorre. Y esta la definimos como permanente. Y al mismo tiempo podemos indicarla en nuestro grafo para ir viendo cuál va a ser la ruta. Acá con una flecha de otro color. Y un contorno más grueso. Ok, pero esta va en la de C.
porque es la distancia más corta. Ok, el paso que sigue es tomando en consideración C, porque es la que hemos fijado como permanente, cuáles son sus nodos predecesores, que en este caso son B, D y E. ¿Cuál es la distancia que tiene B como predecesora de C? Pues entonces sumamos de B para C es 1 y de C para A son 2. Entonces la distancia es de 3, que el nodo antecesor es C. Y es lo mismo con los otros nodos. De D a C son 8 y de C a A son 2, que suman 10. Y el nodo antecesor es C. Y lo mismo para E, que son 12 y C. Como F no está conectado directamente, se le indica con el signo de infinito. El siguiente paso es encontrar el que contenga la distancia más corta, que en este caso es B con 3, y se pasa directamente. Y otra vez se indica como una celda permanente o etiqueta permanente. Y hacemos los mismos pasos. ¿Cuál es la distancia de los nodos que le predecesores? Pero hay que ir marcando para no confundir nuestra ruta. Como ya fijamos estas como celdas permanentes, no se nos debe de olvidar indicar con los signos, que ya no hay nada más que hacer en los siguientes pasos. Bueno, aquí la B es la que tenemos fijada como permanente, entonces nos guiaremos de B para sacar los nodos predecesores. Bueno, de B para D, de B para C no se puede porque ya está fijada, había sido fijada como permanente. Entonces tomaremos en cuenta D y E. Si D hay una posibilidad de que sea más corta que alguna iteración anterior, entonces se indica. Entonces, de D para B son 5, de B para C es 1, van 6, y de C para A son 2, son 8. Entonces, si es menor, entonces sí nos conviene indicarlo, que a D la antecede B. Y lo mismo para E. De E, si hay alguna forma de que llegue a B de una forma más corta, pero no lo hay, entonces se pasa a la celda directamente, como la anterior. Y F no está conectado directamente, entonces se vuelve a indicar con el signo de infinito. Otra vez buscamos la que sea más corta, que en este caso es 8, y se pasa de igual forma y se indica como permanente. Indicamos nuestros signos de que no hay más. Y ahora de D, ¿cuáles son sus antecesoras? O los nodos que están conectados directamente, que en este caso son E y F, pero vamos a indicar primero nuestra ruta para no irnos confundiendo. Aquí es de B a D. Porque como tenemos en nuestra tabla D, la distancia es 8, que la predecede B. De D a B son 5 y a B
la predecede C, que es 1, van 6, a C la predecede A, que son 2, suman los 8 de distancia. Okay, aquí hacemos lo mismo con E y F como hemos hecho anteriormente. La distancia de E son 2, más las 8 que tenemos acumuladas nos dan 10, que la antecede D. Y para F son 6, más las acumuladas son 14. El nodo que la antecede es D. Y de nuevo nos fijamos en cuál es la más corta o la de menor peso, que es la E con 10 de distancia, y la pasamos y la marcamos como permanente. Y de igual forma la marcamos en nuestro grafo, que es de E ok, y aquí nada más de E, el único nodo predecesor que tiene es F. La distancia que tiene es 2, más las 10 que llevamos acumulados nos da 12 de distancia, que le antecede E. Y aquí pues como ya es el último se recorre y el resultado es 12. Y lo marcamos de igual modo en nuestro grafo. Esto nos quiere decir que la ruta más corta de A a F es de A a C, de C a B, de B a D, de D a E y de D a F. Aquí nos podemos dar cuenta de la ruta más corta porque se inicia en A con 0 de distancia. De ahí nos indica que con 2 de distancia, antecediéndole el nodo A, entonces es de A a C con las 2 de distancia, nos colocamos en C. De ahí nos marca B con sus 3 de distancia, que son acumulados los 2 más 1, 3, y nos colocamos en B. De ahí, colocados en B, nos indica que es en D, con los 8, porque aquí son 5 más los 3, 8. De D a E, con 2, que ya serían 10. Y de E a F, que son 2, serían los 12. Y aquí está el resultado, que sería la ruta más corta con los 12.